Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azul y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre lo sublime de la comunicación. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es todo aquello que se produce o se manifiesta bajo el umbral de nuestra conciencia y es percibido por nuestra inconsciencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo percibo con la conciencia a través de mis sentidos, porque la conciencia interactúa con el medio a través de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, todos nuestros sentidos. Nuestros sentidos reciben información del medio. Yo toco el pizarrón y lo siento. Yo escucho una moto y por asociación psíquica con experiencias previas sé que es una moto, sin tan solo verla. Es decir, mis sentidos reciben información y mi psique, con todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de la vida, traduce o decodifica la información que recibe, porque toda la información que recibe es un código. De hecho, para que quede mayor ejemplificado, si yo le pongo atención a estos 3 plumones únicamente, pese a todo lo que hay en la habitación, mi conciencia se tiene que fragmentar. La conciencia se fragmenta. La conciencia sufre una escisión psíquica. Las escisiones son con fines de supervivencia, de almacenamiento, de planeación y de aprendizaje. Si yo deseo poner atención a 3 plumones en particular, mi conciencia se va a dividir y se va a concentrar en esos 3 plumones para que yo pueda percibir el color, sentirlos, escucharlos y analizarlos. Pero que la conciencia se divida y yo le preste atención a estos 3 plumones no significa que toda la habitación deje de existir. Y así como si yo le presto atención a estos 3 plumones, no significa que ese pizarrón o la planta o cualquier situación de aquí del cuarto desaparezca. Para nuestra psique, el dividirse y percibir estos 3 colores hace que las otras partes fragmentadas absorban subliminalmente lo que hay alrededor de mí. Yo me concentro en esos 3 colores, pero mientras yo me concentro de forma inconsciente, es decir, sin yo estar enterada, mi conciencia absorbe la presencia subliminal del pizarrón, de la planta, de mi cabello, de mi vestuario, de una tela, de los muebles. Toda esta información se va directo a mi inconsciente, aunque yo no lo perciba. Así es como funciona lo subliminal con la conciencia y el diálogo eterno del inconsciente. Si les pudiera dar una definición más concreta o más personal, yo defino lo subliminal como el diálogo eterno de nuestra psique inconsciente con la conciencia y toda la existencia. ¿Okay? Es un proceso que ocurre diario, es un proceso que es a cada instante ocurre y nos llena de conocimiento. Nuestra conciencia no puede albergar ni procesar tanta información. Todo aquello que no podemos procesar no se desecha simplemente, sino se almacena en los depósitos del inconsciente para ser de utilidad más adelante. Ahora, ya que vimos cómo funciona lo subliminal, ¿qué hay de aquellos aspectos subliminales a la hora de comunicar algo? ¿Alguna vez has escuchado la frase tan famosa de que todo es subjetivo o todo significa algo diferente para cada persona? Bueno, pues el psicólogo Jung nos decía que cada palabra, por más de uso común que pudiera ser, significa algo ligeramente distinto
para cada persona, aún compartiendo los mismos antecedentes culturales. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Y claro, a menudo que existen diferencias culturales, el significado de esa palabra cambia drásticamente. Es decir, se aleja más del significado cuando presentan variaciones culturales, políticas, culturales, religiosas, familiares, semánticas, etcétera, etcétera. Y para explicar mejor esta situación, desarrollé un modelo que nos va a permitir comprender cómo se relaciona nuestro inconsciente con las palabras que decimos, escuchamos, cómo nos relacionamos y por qué nos afectan tanto a veces en los sueños o nos afectan tanto en discusiones sobre política o discusiones religiosas, discusiones ideológicas de cualquier tipo. ¿Okay? Está el tono conceptual, el tono emocional y el tono asociativo. El tono conceptual básicamente se refiere al concepto mismo de la palabra. Por ejemplo, el estado. El estado lo podemos concebir todos o un colectivo como una entidad que regula, como el gobierno, ¿de acuerdo? Como el eje rector de un país o de una nación. Si se dan cuenta, el tono conceptual es algo que compartimos en común en un colectivo. Ahora, lo que no necesariamente se comparte en común en un colectivo es el tono emocional y el tono asociativo que la palabra estado por sí misma provoca. Si para una persona que ha tenido una experiencia favorable con el estado, escucha la palabra estado, su tono emocional podría ser orden y paz. Y si la persona percibe al estado en su tono emocional como orden y paz, por consecuencia natural, el tono asociativo o el tono vinculatorio podría ser Estado de Derecho. Podría para la persona el significado Estado simbolizar un Estado de Derecho. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría si para una persona distinta habrá estado a nivel emocional por una experiencia previa de dolor o de desconfianza, le produce miedo, caos y desconfianza? Si a una persona le produce desconfianza, caos y miedo al estado, por consecuencia, el tono vinculatorio o asociativo podría ser visualizar al estado como una entidad de corrupción. Entonces, si se dan cuenta, el tono emocional tiene una influencia trascendental a la hora de comprender cómo una persona percibe el mundo o simplemente su punto de vista. Si tú no conoces qué experiencia emocional previa o a priori tiene esa persona con el concepto que se está discutiendo, ya sea amor, estado, política, religión, paz, guerra, derechos humanos, espiritualidad,
libertad, justicia o ética, va a haber una barrera entre ustedes dos. Ambos van a funcionar como contrastes, pero aquí va a surgir el encuentro entre una tesis y una antítesis. Fórmula universal de contraste que da como resultado o da como nacimiento una nueva síntesis. En fin, eso ha sido todo por mi parte. Este video es más que nada reflexivo para poderles o podernos auxiliar mutuamente a la hora de comunicarnos con personas y darnos cuenta de que a lo mejor no nos estamos comprendiendo. Muchas veces es porque las personas no compartimos el mismo tono emocional sobre ese concepto que se está discutiendo. Y cuando no se comparte ese tono emocional, la asociación o la vinculación de expectativas será distinta. Así que es muy interesante y es muy importante conocer a profundidad qué experiencia previa ha tenido esa persona con esta palabra o esta entidad o esta construcción. Espero les haya gustado este video, que haya sido de utilidad para su reflexión. Nos vemos en otros videos. Hasta luego.